De la moda lo que te acomoda, la frase que aplica cada día un diseñador quien descubrió que los yucatecos aman ir bien vestidos al gimnasio y tener los mejores trajes de baño, además de ser el público más exigente. Vivió muchos años con miedo a crear su propia marca, pero sus clientes lo motivaron a emprender y descubrir que ese sector es altamente rentable. Pasó de sencillos diseños a confecciones de alta costura. Estudio aquí corte y confección. ¿Dónde? En la escuela en ese entonces, la escuela de moda de Diego Cerón. Y de ahí decido ir a estudiar la carrera de modas. Voy al Centro de Diseño de Modas en Guadalajara. Mi sueño como tal siempre fue tener una marca de ropa interior para caballeros. En menos de un año el éxito es tal que ahora tendrá que generar empleos, pues es el todólogo que mantiene a flote su negocio. ¿Qué tan exigentes son los hombres al comprar sus trajes de baño? Son mucho, sí, yo creo que sí, y diría que más que la mujer. Todos los estilos de ropa interior para hombres, desde boxers, tangas, suspensorios, bikinis, brief, que son las blusas. Los más atrevidos son los mayores de 30 años, aunque el rango de edad favorito está entre los 25 y 40. Sus diseños se adaptan perfectamente a los gustos y medidas de sus clientes, y aunque la moda dicte un estilo, Wilber prefiere adaptarse a la tendencia de sus seguidores. Procura a diario diseñar y confeccionar un nuevo producto. Además, su mercado llega a otras ciudades del país. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.